Oye, está apareciendo por supuesto en pantalla porque estamos con invitadas el día de hoy que vienen desde el Centro Comunal de Salud de Villa Alegre, nutricionistas por supuesto, Paulina y Paola, la dupla papá, yo la bauticé así ya, así que en este programa... Ya quedamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, chiquillas. Gracias por invitarme. Sí. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Frío hoy día? No, hoy día no hacía tanto frío, ¿eh? No tanto como ayer. No tanto como Sí, ayer. ayer. Pero En la hace mañana frío. hizo mucho frío. Pero no hace tanto Pero frío. no tanto. La Carla siempre tiene frío. ¿Ustedes son friolentos? Yo sí. Sí, es que acá en Linares siempre hace más frío igual. Sí. Sí. Ah, ¿viste? Por Bueno. favor, Ya. que quede eso en pantalla. Que quede en evidencia. Sí, que quede la evidencia. Pero el Las tema igual de la mujeres tenemos calidad. una temperatura un poquito más baja que los hombres, yo creo. Por eso es que Bueno. somos más friolentos. friolentas, sí. Excepto algunos días en el mes que estamos igual. Ya. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Hoy día vamos a conversar de algo importante y de un dato bastante preocupante que nos traen ustedes desde allá de Villa Alegre, porque el promedio, ¿cierto?, en temas de obesidad infantil en Villa Alegre está un poquito elevado, ¿cierto? Bastante. Tenemos que el índice de obesidad de allá, al menos de Villa Alegre, está por sobre el promedio general de la región. ¿Cómo lo ven ustedes allá? El problema es bastante preocupante pensando en que esto también va un poquito por la idiosincrasia, por la forma de pensar, porque a un niño que sea obeso básicamente viene igual de la mano de cómo estén alimentándolo los padres. Pues obviamente ellos no se alimentan solos, no creo que exista la decisión de ellos mismos alimentarse, ellos no se cocinan, o sea que hay un Claro, un hay padre que un- está presente, un ¿cierto?, en trasfondo. la alimentación. ¿Cómo lo ven ustedes que están allá mismo, cierto? Sí. Lo que pasa es que igual todo viene de la mano, como lo dices tú, ¿cierto? De todo lo que es la alimentación que viene de casa. O sea, lamentablemente toda la alimentación que va a tener un niño, que va a tener un adulto mayor, viene desde la primera infancia. Viene desde lo que le enseñan los padres. Viene también de cómo ver la alimentación de los padres. Porque, por ejemplo, puede llegar un niño de 4 o 5 años a la consulta nutricional, por ejemplo, porque a lo mejor él tiene sobrepeso, y yo le puedo dar toda una pauta, toda una guía. Pero si en la casa se alimentan mal, no le pueden exigir a ese niño que se alimente bien, porque obviamente el niño va a ver que la mamá toma Coca-Cola, por ejemplo, que la mamá come comida chatarra todos los días, por ejemplo, y el niño lo va a ver normal. Y no le puede ella, por ejemplo, decir al niño, no, es que tú no puedes, porque el niño va a preguntar, ¿y por qué tú sí y yo no? Claro. ¿Me entiendes? Viene todo de un ente familiar. Es Y un si autorreflejo. Es un autorreflejo, Bueno, exactamente. los niños Sí. absorben todo. Absorben todo y cuestionan todo también. También. Entonces, toda la alimentación que una persona puede tener viene desde la infancia. O sea, si no sabe en la infancia, no le pueden pedir, por ejemplo, más adelante que ese niño no sea obeso o no tenga resistencia a la insulina o no sea hipertenso, por ejemplo, porque están O sea saliendo que mucho. ya están teniendo resistencia a la insulina sí. en temprana edad. Adolescentes con resistencia a la insulina y de familias obesas, de familias con diabetes, abuelos diabéticos, padres diabéticos, hipertensos. Entonces, no sé, pues tenemos adolescentes desde los 12, 13 años ya con prehipertensión, hipertensión arterial en etapa 1 y así, vamos sumando. O sea, al final la obesidad es la madre de todas las enfermedades. ¿Y ese tipo de condiciones se podría revertir? La gran mayoría de ellas sí, dependiendo, ¿cierto?, de la alimentación que tengan, de la actividad que tengan, ¿cierto? Porque una de las condicionantes ahora, y con pandemia se vio muy reflejada, es el tema de la mala alimentación y el sedentarismo. O sea, si el sedentarismo ya era un problema, con la pandemia se No, extendió se mucho disparó. más. Sí, Y la se sentí- dispararon se los dispararon. porcentajes, ¿La los sentiste, porcentajes de Alison? obesidad. Yo sí, yo también engordé mucho para la pandemia. Sí. Es que no se podía hacer nada tampoco, Exacto. entonces no había mucha posibilidad y uno de repente se limita a que las cosas tienen que hacerse afuera y no dentro. No, y la Entonces, ansiedad que incertidumbre. da La el ansiedad, encierro. la ansiedad a no saber, todo era incierto, no Claro. sabíamos nada, entonces ¿Cómo va a avanzar? lamentablemente fue todo un recambio. Si de hecho, por ejemplo, yo trabajo en el área rural. Las condiciones obviamente en un área rural son totalmente diferentes a una de la zona urbana. Entonces con la pandemia, no sé, si tenía 50 niños normales, por ejemplo, en estado nutricional normal, ya de esos 50, 25 ya eran sobrepeso, obeso severo. Casi la mitad, si es que no un poquito más. ¿Cómo pesquisan ese tipo de resultados? ¿Ellos tienen que acercarse una vez al año o los colegios? Bueno, tienen un control igual. un La control. controles. Junaev es la que entrega estos porcentajes para los niños que en etapa escolar, desde los 4 hasta ya la educación media. La Junaev es quien se encarga de hacer esta toma de datos y bueno,
ya estábamos mal hace décadas, empezamos como con este intercambio, antes había muchos niños con malnutrición por déficit, Claro. hicimos este intercambio y nos fuimos hacia el otro extremo, pero después de la pandemia ya se descontroló un poco. Sí. Se descontroló un poco. Oye, Todo se descontrola. ¿y los índices de la obesidad en adultos igual es alta ya? Porque obviamente lo veníamos claro diciendo Es que que viene es el todo de la reflejo, manito. ¿cierto? Viene Claro. todo de la mano, o sea, si los niños subieron, los adultos también, los adultos Oiga, hasta mayores también. la Villa Alegre, ¿eh? Están en pura fiesta ya. Claro. Claro, porque el comer bien hace buena unas mesa. décadas Sí. nomás que era, claro, Sí. la buena mesa, el Y disfrutar. el dicho lo comido, bailado, no me lo quita nadie. Claro. La disponibilidad Aparte, de algo- alimentos. Claro, De la algo habrá que disponibilidad morirse. es totalmente Sí, diferente. pues caminas porque- una cuadra y te encuentras con la señora que vende churrascas, caminas Claro. hacia el otro lado y están los completos, entonces la carrito disponibilidad completo de ahora, alimentos, los food trucks chatarra, cada día. es muy... No, y Igual antes- podemos comer, pero no todos los días. Y hace unos años atrás era más complejo porque ni siquiera había un supermercado, ¿cierto? Donde poder ir a buscar variedades, Claro. ¿cierto? No había Eran- tanta accesibilidad. no había- Sí. Oye, complejo el tema entonces, ¿cómo lo abarca, no sé, pues hay alguna campaña, me imagino, ¿cómo lo ven de forma más municipal el tema de la obesidad? Porque sí, es un dato que complica obviamente, que mostrándonos la región, ¿cierto? Que Villa Alegre esté en este índice, en el número 1 de la obesidad infantil. ¿Hay alguna campaña o todavía no se ve? ¿Están en eso? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando para eso. como se dice. Trabajando para Sí, usted. lo que pasa es que el plan comunal de este año, por lo menos en Villa Alegre, se está abarcando todo en lo que es la parte nutricional y enfocada en la parte de los niños. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, la semana pasada ya hicimos una mesa de trabajo para ir viendo qué cositas vamos a ir haciendo, qué tenemos que ir planificando, con qué se puede hacer alianzas para poder, ¿cierto?, trabajar esta situación, porque en realidad es preocupante, porque como se dice, son niños que lamentablemente van a su adultez a una enfermedad crónica. Claro. Entonces ahí hay que trabajarlo, ¿cierto? Estamos creando estrategias de promoción. exacto. ¿Cómo lo harían Promoción. ustedes, cierto? Porque es complicado porque estamos viendo que esto viene de casa, ya vienen de una forma de comer mal ya desde generaciones, entonces, ¿cómo lo podemos abarcar nosotros o ustedes como especialistas, cierto, del área? ¿Cuál sería el camino a seguir para poder mejorar o revertir un poco esta situación? Es un poco difícil igual. Lo que pasa es que es un tema a nivel país, ya que se están creando estrategias, estamos como tratando de darle la pelea a la obesidad desde no solamente nosotros como salud, sino que esto es un problema que hay que abarcarlo desde educación, promoción de la salud, desde las municipalidades, desde el IND, desde deporte, Políticas de todo, públicas. políticas públicas. Es bastante complicado verlo desde solamente el área de nosotros que es de salud, sobre todo nosotros que atendemos más intravox que afuera, y esto es un problema que hay que verlo desde afuera, que hay que hacer promoción de la salud, fomentar el deporte, fomentar la buena alimentación, la creación de hábitos, sobre todo el sedentarismo, combatir el sedentarismo, porque, por ejemplo, esto también estábamos conversando nosotros como estamento, tratar de fomentar el deporte, no solamente el fútbol, que acá nosotros lo vemos, ¿cierto? Casi siempre el deporte que hacen los niños es fútbol. Entonces como que no se fomente mucho lo demás, básquetbol, tenis y todo lo demás que pueden hacer los niños desde pequeños. Aparte estamos súper metidos en lo que es la lactancia materna, Ya, en mira, la qué primera interesante. infancia, que cuando los niños recién empiezan a desarrollarse, la lactancia materna también nos aleja de todo eso, de las enfermedades crónicas, de la obesidad y de todo eso. ¿Y qué Entonces, están amamantando menos las mujeres? Sí. sí. Lo consulto porque en las últimas semanas se ha visto harta promoción en cuanto a la lactancia. ¿Qué está pasando que las mujeres no están teniendo esa oportunidad del Es nexo que con sus hay hijos? mucha accesibilidad a otro tipo de alimentación, que es el tema de las fórmulas artificiales, por ejemplo. Oh, ya. Ya que eso igual le da una cierta libertad, por ejemplo, a las mamás se alejan un poco de lo que es el dolor, por ejemplo, que se puede provocar al amamantar, ¿cierto? Hay varias aristas que al final uno, ¿para qué va a mandar con cosas? De repente son un poco flojas, ¿ya? Entonces, por no extender, por ejemplo, la lactancia materna, o porque hay diferentes tipos de problemas, hay las mamás primerizas, por ejemplo, hay veces que no tienen la información necesaria y tampoco se acercan a preguntar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Comprarle el tarrito de leche, prepararle la mamadera y dársela. Entonces, y lamentablemente eso hace que también los niños, por ejemplo, desde chiquititos ya empiecen a lo mejor con un tipo de sobrepeso, una obesidad, porque le estamos entregando una carga calórica constante.
No es como la leche materna, por ejemplo. No hay nada que se le compare. No hay nada que se le compare, porque la leche materna está hecha para el niño, está abarcada las necesidades del niño. No es algo que esté ingresando todo el tiempo de la misma forma. Es de la misma fábrica. Claro, de donde salió. Es como comprar los repuestos Originales. Originales, sí. ¿Cómo lo podemos ver? A ver, pensemos en una alimentación de un niño, ¿cierto? ¿Cuál sería lo indicado para que la gente en su casa, si es que a lo mejor dice, uy, mi hijo a lo mejor está un poquito más gordito, ¿cómo lo podemos ver? Obviamente lo ideal sería acercarse a un especialista, ¿cierto? Un nutricionista que vea el caso, que vea más o menos el peso, Pero podemos la edad y todo orientar eso. más que nada, porque uno entrega una guía. Uno entrega la información y la mamá o el papá, el mismo niño, ¿cierto? Los adultos saben si lo toman o lo dejan. ¿No están en la casa ustedes para...? No estamos en la casa Claro. para No, si no van a tome tomar eso. el pan, pegarle en la mano y Claro, decirle no lo tome tome lo otro. Tiene O mucho tomen que menos. ver en cómo la mamá o el papá en ese caso, si es que se compromete con la salud de su hijo. niño. Sí. Porque a veces hay, por ejemplo, niños que van a control todos los meses, nosotros tenemos niños que van a control todos los meses y no hay mucho cambio. Se nota cuando la mamá tiene las ganas de Se compromete que... claro, y se de compromete, hacer porque ahí un sí hay cambio. Si la mamá no está ahí, no. A ver, hagamos- Aparte que también hay un tema de prioridades, porque por ejemplo, no sé, yo que trabajo en una parte donde la accesibilidad, por ejemplo, la fruta y la verdura es súper escasa porque pasa una camioneta, por ejemplo, en la semana y ahí la mamá tiene que, o sea, la familia completa tiene que tratar de agarrar todo lo que puede. Ajá. Pero a veces me dicen, ¿sabe qué? Es que en realidad no alcanza la plata, por ejemplo, para comprar la fruta y la verdura para que alcance toda la semana. Pero la Coca-Cola no les falta. Prioridades. Prioridades, son prioridades. Hagamos terapia de choque esta mañana. ¿Qué es lo que puede pasar a un niño que tiene una mala alimentación? ¿Cuáles son los casos extremos que podemos ver dentro de la obesidad? Al principio empezamos con problemas con el desarrollo, empezamos con problemas en los huesitos, mucho peso, sus huesos están en formación, entonces se empiezan a deformar. Empezamos con apnea del sueño también, los niños muy obesos, acantosis, que es cuando se les pone una pigmentación oscura en el cuello, acá. Eso también es signo de resistencia a la insulina. Y así vamos sumando, pues empiezan a aparecer niveles de presión arterial elevados y distintas cosas. Una dependencia de los fármacos, entonces. Claro, también la salud mental de ellos también se empieza a ver afectada porque los empiezan a molestar en el colegio. El tema de porque, apariencia también, ¿cierto? Los niños lamentablemente ahora están muy ahorcados a lo que es bullying, entonces Claro. ahí hay que cómo tratar se de ven. protegerlos a eso, ¿cierto? Y también a veces los niños con temas de ansiedad y eso se refugian en la alimentación, entonces ahí igual hay que tratar de poder... Y qué increíble que la comida con más grasa, la comida con más contundencia es la que más nos provoca ansiedad. Es que eso muy a diferente nivel- como cuando es comemos porque fruta y a nivel verdura. cerebral, ¿cierto? Se estimula. Estimula, ¿Cierto? claro. Y Libera eso más dopamina. es impresionante cómo ese acto neuronal en nuestro cerebro se recuerda, porque tiene memoria, entonces comemos y no nos sentimos satisfechos. Sí. Es muy diferente cuando se come fruta o se comen alimentos que son realmente nutritivos para nuestro cuerpo, que se come y listo, después pasa el rato, vuelves a comer lo que te toca y tu cuerpo ya no siente la ansiedad de estar comiendo constantemente, porque es una comida que realmente está nutriendo. ¿Cómo podemos de alguna forma alimentar el hábito de tener ganas de comer la fruta y la verdura y no el completo, la pizza, la churrasca, que igual es rico, igual lo podemos hacer, pero más a lo lejos? Es que igual eso, por ejemplo, es todo un proceso, porque por ejemplo para cambiar un hábito no es de una semana, puede llegar a ser 6 meses recién tratar de que nuestro cerebrito se acostumbre al cambio. Años. O años incluso, entonces es el tema de tener la fuerza de voluntad. Sí. Tener la fuerza de voluntad de decir ya este mes a lo mejor no voy a comprar en todo el mes, por ejemplo, el completo, que a lo mejor era de todos los días, una vez a la semana. Pero es ser constante, es tener la fuerza de voluntad de decir ya no lo voy a hacer y voy a cambiar eso por a lo mejor otro tipo de alimento que nutra mucho más. Y ya crearse el hábito, porque la dieta no funciona, es el hábito, hay que crear el hábito. Crear hábitos. ¿El hábito, Alison? El hábito. Oye, lo importante yo creo que es hacer un llamado, ¿cierto?, a todos los padres, porque usted a lo mejor en su casa tiene, no sé, pues hay gente, familiares, a lo mejor su padre tuvo diabetes, ¿cierto?, hipertensión. Un antecedente importante. Claro, y usted está viendo que su hijo va por el mismo camino, haga el cambio, está en sus manos hacer el cambio. Su hijo, usted tiene la forma de hacerlo, no siga repitiendo el mismo patrón.
Usted a lo mejor vio morir a su padre que le cortaron las dos piernas por tener diabetes, que murió ciego, que su vecino, no sé, tuvo enfermedades súper graves, que estuvo postrado en la cama por muchos años. No haga eso con su hijo. Usted ama a su hijo. Usted obviamente tiene la confianza de poder dar lo necesario para su hijo. Entonces, preocúpese de la alimentación de su hijo porque es usted la responsable. Usted, hombre y mujer, ¿cierto? Porque es importante poder hacer el llamado a que la gente se haga cargo de las cosas que son, sobre todo de los niños, porque ellos no se mandan solos. Aquí no existe una forma de que ellos vayan a elegir qué comer. Usted es la que está encargada de hacer eso. Uy, aquí me hacen una pregunta, y se las voy a hacer a ustedes respecto a la alimentación de una hija, que la mamá trata de cultivarle el hábito de comer fruta y constantemente le coloca la fruta en la mochilita, pero vuelve con ella y resulta que compra otra cosa. Y no le está resultando. Ella dice, ¿cómo podría entonces regular la alimentación si ella no está en el colegio? Pasa siempre. Sí. Nos pasa mucho que la colación saludable vuelve en la mochila. Alguna de las estrategias que nosotros les decimos a las mamás es que lo hagan a lo mejor un poco más entretenido, quizá. O muchas veces los niños, ya uno le manda la manzana y no se la quieren comer así. que mandarse la trazadita, picadita, con en un bonito. pocillito, Hagan y caritas. Tratando Hagan y de, caritas. claro. Y sirve, funciona. Sí, sirve, Funciona. que le llama más la Claro, es atención. más Hacerle las clarita. brochetitas. Como la con cajita del cierta cereal chiquita. que le ponen de todo para que sea Claro, para que sea más Claro. llamativo. Ser atractivo. Hacerlo entonces, la también. fruta. Hagamos, Mira, buen dato. pongamos de moda las frutas. Gracias por mandar atractivo. sus consultas, gracias. Sí, oye, aprovechando, sí, más 569-4490-0852 si es que se quieren contactar con nosotros para hacer sus preguntas, hacer sus consultas, sugerencias, lo que usted quiera, por supuesto, a través de el Facebook. Estamos completamente en vivo, a través de Canal 30 Multicom, ahí estamos saliendo en vivo para que también haga sus consultas, ¿cierto? Así. Y la fruta, para la gente adulta, el comer saludable, nunca hay tiempo. Y que no tuve tiempo y al final el hábito se va deconstruyendo. Acá en Linares y en el Maule Sur hay varios lugares donde se puede adquirir la fruta y en general somos productores de fruta, pero aún así hay lugares donde escasea que llegue la fruta. ¿Cómo podemos organizarnos durante la semana para tener todos los colores? No entendí bien la pregunta. Si necesitamos comer fruta y verdura y está un poco escaso en algunos momentos para la familia y la concentración generalmente dicen come fruta y verdura durante el día, ¿cierto? Dale. Pero si el bolsillo no alcanza y si no es posible ir constantemente a comprar, quizás una vez a la semana se puede comprar, ¿cómo podemos elegir todos los colores para tenerlo durante la semana y quizás no en abundancia, pero aún así comer fruta y verdura? Para que los bolsillos, sobre todo ahora que está escaseando, y hemos sabido también que han habido despidos, también se puedan Es que ellos lo que atender se su puede salud. hacer también, por ejemplo, es tratar de buscar la forma de a lo mejor hay ciertas estrategias para poder ir haciendo, por ejemplo, las mismas colaciones para 3 días, por ejemplo. Ya se van haciendo los mismos tuppers, por ejemplo, con yogur, se puede hacer con chía, trocitos de fruta, y eso se puede tener, ¿cierto?, para varios días guardado y de hecho queda hasta listo como para llegar y sacar después la semana para la gente que trabaja, por ejemplo. Y hay otras también que se pueden congelar. Entonces, Mire, qué buen dato. para que no se pierda, porque a veces compramos mucho y de eso mucho queda un poco y ese poco va a quedar ahí, lamentablemente la mayoría de la gente la bota. Se puede congelar. Entonces después, ¿cierto?, se puede ir ocupando para lo mismo, para hacer smoothies, por ejemplo, otros tipos de postres. Sí, Igual porque nosotros, como somos comuna rural, tenemos ahí como algo bueno. Porque hay mucha gente que trabaja en el verano, por ejemplo, como temporero, recolectando fruta y todo eso. Entonces, la mayoría de las personas no compra la fruta. Hace como un trueque con los vecinos, con la familia y todo eso. Por Entre ellos ejemplo, mismos se regalan. claro, o con los vegetales o con todo eso. No sé, pues tú me regalas tomate, yo te doy choclo. Y así vamos cambiando. Y así Trueque. se que lo se hace. sigue haciendo Sí, queriendo el eso, trueque. me encanta. Sí. Entonces, no Aparte es como, que por tienen- ejemplo, en las ciudades grandes como acá, donde si uno no va a la verdulería o si uno no va a la feria a comprar, no tiene dónde tienes. encontrar. Allá no, pues allá igual tenemos ese plus de que podemos intercambiar las frutas, verduras, vegetales que se producen en la casa. Sí. También hay hartas casas que tienen sus invernaderos, tienen sus huertas y todo eso. También son programas de municipales y programas de gobierno. Oye, Sí, bueno, de semilla. ¿sí? Bueno, también hacer el llamado, ¿cierto?, a quizás a las madres
que tienen hijos bebés, ¿cierto? Porque de ahí empieza. Que cueste, por ejemplo, que cueste que el niño o la niña se coma la colación, ¿cierto? Que fruta, es porque no acostumbra o nunca tuvo esa costumbre de comer fruta. Yo creo que empieza desde que son muy pequeños, porque si uno le enseña o le muestra la fruta por sobre las galletas, por sobre los chocolates, si le da esa cultura de frutas al comienzo de su vida, obviamente va a ser mucho más fácil para él después comer fruta, porque obviamente ya lo va a venir, es lo que él conoce. Nosotros somos los encargados de mostrarle qué va a conocer al niño. Nosotros somos los encargados de decirle qué es lo que tiene que comer y qué no. Entonces yo creo que el mensaje también va para ellos, para los que tienen bebés. Acostúmbrese a darle frutas por sobre otras cosas, porque uno igual ese regalito, ya, pero un regalito, cómprale un dulce, cómprale un dulce. Es como el refuerzo positivo. El refuerzo positivo. Hagamos el refuerzo positivo con fruta. Con fruta. A lo mejor porque la fruta igual es rica, pues es dulce, podemos de cierta forma hacer esa modificación. Pongamos las frutas de moda. Sí. O las ensaladas también. Yo creo que con las verduras tenemos más problemas que con las frutas. Sí, la verdura es compleja. Porque los niños son reacios a comer la verdura. Ya el mismo brócoli, por ejemplo, lo asocian al tiro a algo malo, sobre todo por la televisión. Pero las mamás de repente o los padres en general no siguen dándole, por ejemplo, no siguen probando, se quedan con que el niño no le gustó y no se lo siguen dando las preparaciones para ver si es que lo pueden incorporar o no. Se quedaron con que el niño no le gustó y no le dieron más. Ahí está, po. Ve, no le dieron más. Yo tengo problemas con las verduras y me cuesta comer verduras. Los estudios dicen que uno tiene que ofrecerle a un niño 10 veces como mínimo un alimento para decir que al niño no le gusta. Mira, ya, denle al niño. Vamos a decir. Ya, Santi, 10 veces de tijera. Claro. Con el papá. No es que lo obliguemos, sino que de a poco después pasa unos días y le vuelvo a ofrecer y después le vuelvo a ofrecer. Porque de repente los niños cuando son más chiquititos, claro, no les gusta el olor, por ejemplo, la textura. Pero ya a lo mejor al año siguiente se lo pueden volver a ofrecer, porque a lo mejor el niño ya va a estar más grande, ya a lo mejor va a estar escolarizado y por imitación también lo está comiendo. Entonces no hay que desistir porque el niño no le gustó en primera instancia, es que ya no le gustó y no le gustó. ¿Y ustedes es que hay que cómo lo seguir hacen intentando? Para ustedes mismas. Para mí es difícil, yo soy mamá, sí. Tengo 2 hijos grandes ya, de 10 y de 12, y es difícil. Yo por eso yo entiendo a los usuarios, entiendo a las mamás, igual porque, claro, a ver, jugar con la alimentación y tratar de que los hijos se alimenten de buena forma, al final muchas veces se transforma en la hora de comida se transforma en un caos, en una pelea. En un momento de pelea. Oye, claro. sí, es verdad. Y bueno, eso va haciendo que después sea un momento de trauma, ¿cierto? El comer, el alimentarse, y después va teniendo también problemas más adelante. Claro. Yo siento, bueno, yo creo que todos tenemos aquí problemas, si no, ¿para qué nos vamos a mentir? Por cierto, yo creo que aquí todos nos cuesta alimentarnos bien. Nos cuesta porque tenemos las cosas aquí en la cara. Si yo salgo aquí, ya tengo la churrasca aquí, un poquito más allá, ya tengo para comer completo. No queremos caballero, no estamos diciendo nada. Y eso es lo otro también, que por ejemplo hubo un tiempo en los mismos colegios en los que no había tanta accesibilidad tampoco en la alimentación saludable, en el tener por ejemplo la galleta dulce en vez de una galleta de avena, por ejemplo, en tener la fruta o en tener el agua en vez de la bebida o el capo, por ejemplo. El litro, el tiro. Al tiro. Oye, los negocios habían kioscos y vendían puras golosinas. Vendían puras golosinas, entonces era pan para el niño, ¿cierto? Tener la accesibilidad ahí en la mano, y aparte que uno siempre que le da a los niños, ya aquí tienes tu monedita para que te compres algo, entonces los niños tenían esa accesibilidad también más pronta. Entonces yo creo que también falta ahí que se trabaje a nivel de municipio, a nivel DAEM, por ejemplo, a que se cambie eso dentro de los mismos colegios, porque todavía quedan colegios en los que esos kioscos siguen funcionando, ¿ya? Entonces lo ideal es que igual se inserte esto de la promoción, que el hábito saludable, ¿cierto? Para crear el hábito. O que venda fruta, pero es que él dice que las tienen ahí, pero nadie las compra. Nadie las compra, claro, porque tienes obviamente para elegir otra cosa. Es complejo, no sé, es complejo, cuesta alimentarse bien. Pero quedamos con hartas tareas, seguramente el hecho de conversar cómo lo vivimos nosotros, también lo hace un poquito más cercano, más que una exigencia, un acompañar. Mira, estamos en lo mismo que tú, tratemos de hacerlo juntos. Sí. Muchas gracias por haber venido el día de hoy a hablarnos sobre esto, que es diario, porque todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que trabajo, todos los días. Y para nosotros es importante también dar este mensaje, ¿cierto? Porque, bueno, nuestro programa trata eso, tratar de poder dar un consejo, un tips, mostrarle a la gente así que las cosas son así, tenemos que preocuparnos de la alimentación porque va de la mano con muchas cosas, y no solamente de la parte física, sino que también la mental. Y también va a afectar a los demás, por ejemplo, uno como padre también afecta al hijo en la forma de alimentación y de cómo llevan la alimentación diaria. Así que agradecido también de la Municipalidad de Villalegre, por supuesto, del Departamento
Comunal de Salud allá que nos permiten tener esta instancia, ¿cierto? Traen profesionales para poder conversar estos temas que son tan importantes para todo el mundo. Y si se está comiendo una churrasquita, si está compartiendo con su familia, con el pancito con mantequilla, no se preocupe, no lo satanice, si también es importante, pero de a poquito vaya incorporando la fruta y la verdura y ahí va generando el equilibrio, ¿cierto? Así es. Oye, ¿hacemos una pausa? Hagamos una pausa. Sí. Oye, quiero saludar antes a mi sobrino, a Dubái. Sí, que hoy día se somete a una operación, así es que besitos, va a salir todo bien, no te preocupes, ahí vamos a estar conversando después. Sí, todo va a salir bien. Vamos a una pausa entonces y ya regresamos. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una excelente jornada ustedes. Gracias. A comer fruta y verduras. A comer fruta y verduras. Vamos a comer fruta y ya regresamos con más al despertar. Hay manzana.